Las y los saludo con la paz de Cristo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Hoy es 3 de abril de 2022, devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final qué más habrá? Señor, en mi historia de vida he caído en varias ocasiones porque mi soberbia y orgullo me han dominado y he hecho mi voluntad. En los desiertos que he pasado me has enseñado que solo en ti puedo confiar y descansar plenamente, y que viviendo, dejando que tú hagas tu voluntad en mi vida, todo me ayuda para bien y me obliga a levantarme en victoria. En el nombre de Jesucristo. Amén. El dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. Caer es opcional, pero levantarse es obligatorio. Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este texto tan conocido no está enfocado en dar un número exacto de caídas que los hijos de Dios podemos tener, sino al mostrarnos una verdad que aplica tanto a inconversos como a cristianos. Todos podemos caer, pero tenemos que levantarnos. Antes de reflexionar sobre cómo podemos levantarnos y seguir adelante, después de una caída, primeramente vamos a reflexionar en la palabra de Dios para responder a una pregunta muy importante. ¿Por qué caemos? Caemos principalmente cuando la soberbia nos vuelve necios. Primera Timoteo 2, del 21 al 22. Nuestro Señor Jesucristo quiere que cada uno de nosotros seamos instrumentos limpios y útiles para que podamos estar dispuestos para toda buena obra, para ser instrumentos de bendición para la iglesia y para nuestros prójimos. Pero no hacemos lo que nos dice el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles. Nuestro corazón se vuelve soberbio cuando pensamos neciamente que eso no lo necesitamos para nosotros, que nosotros no vamos a caer, que nosotros sí seremos astutos y sabremos hacer lo malo de una buena manera para que nadie lo note. Pensamos que podemos pecar y vivir mal y que aún así nos irá bien. En Deuteronomio 29:19 dice: y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo: tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Pero no es así. Por lo tanto, caemos porque la soberbia nos engaña y nos lleva a la desobediencia, y esa desobediencia nos roba la bendición, no nos permite ser agradables al Señor. No podemos ser soberbios y confiados con el pecado. No podemos darle lugar al enemigo en nuestra vida. No debemos darle ni la más pequeña oportunidad al enemigo, pues hay una ley en nuestro cuerpo. El pecado está en nosotros y siempre nos llevará a hacer lo que no queremos. En Romanos 7, del 18 al 21 dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Tenemos que ser humildes y comprender que todos podemos caer, pues la palabra de Dios y la historia nos muestra que aún los hombres más fuertes y valientes han caído a causa del pecado.
Y no debemos pensar que solamente podemos caer en pecados sexuales, sino que también podemos caer en avaricia, en el amor al dinero, en los afanes, en el engaño de las riquezas, en odio, en rencor, en deseos de venganza y en todo aquello que el enemigo usa para hacernos caer. Pero aún si hemos caído, la palabra de Dios nos da palabras de esperanza para que nos levantemos. En Salmos 37:24 dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Ahora, respondamos, ¿cómo podemos levantarnos? Para poder levantarnos, para poder dejar aquello que nos hace caer y seguir adelante, necesitamos dos palabras inseparables: arrepentimiento y conversión. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es un cambio en nuestra mente, en nuestros pensamientos y en nuestras decisiones. Efesios 4, del 22 al 24. El arrepentimiento es el dolor en nuestro corazón por fallarle a nuestro Dios. Pero el verdadero arrepentimiento no es solamente derramar lágrimas o sentirnos tristes, sino primeramente un reconocimiento de nuestro pecado, es decir, dejar de justificar nuestro pecado y dejar de buscar o señalar culpables. Es reconocer con sinceridad nuestra culpabilidad. Es reconocer que nosotros hemos fallado, que nosotros hemos ofendido al Señor. Pero no solamente es un reconocimiento, sino también un anhelo de cambiar, una decisión en nuestra mente de cambiar el camino que llevamos. Es la decisión de levantarnos de donde hemos caído y ya no seguir en el camino equivocado que hemos llevado hasta hoy. Es por eso que la palabra arrepentimiento en el original de la palabra griega metanoia, que significa cambio de mente o de dirección, como lo vemos en la decisión que tomó el hijo pródigo. Lucas 15, del 17 al 19 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Caer es opcional, pero levantarse es obligatorio. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Cuenta una historia que un palito de madera se quejaba amargamente mientras su dueño lo tallaba. Le hacía canales y agujeros, pero él no le ponía atención a las protestas del palo, pues estaba fabricando de aquel trozo de ébano una flauta y era demasiado sabio para detenerse. El hombre le dijo al palito de madera: sin estas hendiduras, agujeros y cortes, serías un trozo de ébano inservible. Lo que hago ahora te puede parecer que te está destruyendo, pero en lugar de destruirte, te estoy transformando en una flauta. Tu música deleitará a muchos corazones y consolarás a muchos que estén afligidos. Te tengo que cortar para poderte hacer, pues solo así serás bendición para el mundo. Dios hace lo mismo con tu vida. Y salir de la comodidad que te aferras el lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel,
Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. 2022, año del perdón y del amor al prójimo. Déjate envolver por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.